Hola, esta es una clase más de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní. Mi nombre es Rebeca Hernández. Vamos a dar inicio con una oración. Gracias, Padre, te damos porque podemos tomar este tiempo de estudio. Te damos gracias, Señor, porque este deseo de poder apartar el tiempo y la disposición viene solo de ti. Gracias te damos porque nos bendices con este deseo, Padre. Te pedimos que nos ayudes a aprender de ti en este día, nos permitas poder darte gloria, poder alabarte por cada cosa nueva que podamos conocer de ti, que nos mantengas en unidad contigo y en crecimiento de nuestra vida espiritual. Te pedimos, Padre bendito, por las personas que necesitan de ti en su salud, en su apoyo económico, en la paz en su vida, en su ansiedad. Te pedimos, Padre, que tú proveas de todo lo que cada uno esté necesitando y nos permitas mantenernos con la tranquilidad en este tiempo de cambios que, según tenemos entendidos, no van a poder volverse atrás hasta no encontrar una vacuna que pueda detener la enfermedad que causa este COVID. Te pedimos que nos ayudes a poder comprender qué cambios es necesario hacer y que no nos hagan sentir limitación de lo que de lo, de lo que significa vivir. Permítenos entender que se puede vivir aunque de diferente manera, pero que aún así significa vida, vivir. Y vivir bajo tu agrado, vivir bajo tu voluntad, Padre. Danos sabiduría, danos entendimiento para poder comprenderlo y sentirnos que estamos haciendo lo que es necesario hacer y debemos hacer y que aún así está bien. Ayúdanos a entender esto, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El material que estamos trabajando, si recordamos, es el material Nueva Vida en Cristo, el primer volumen, y con él vemos pasos básicos de la vida cristiana. Para conseguir este material de manera gratuita, se puede conseguir de manera electrónica y ya si quiere cada uno lo puede imprimir para estarlo hojeando y contestando en casa. Las páginas donde se va a conseguir, yo de hecho lo bajé en donde en la dirección Nueva Vida en Cristo y New Life Discipleship es la otra y este es el nombre del material porque hay varios volúmenes allí. Y para esta clase, para este día, tenemos el paso número 4, Señor de todo. En nuestro manual algo que me gustó y me llamó la atención de nuestro manual es la imagen con la que inicia, dice, ¿quién manda en mi vida? Y está él haciendo su propia introspección, se dice, preguntándose a uno mismo, ¿verdad? El paso 4 dice Señor de todo. Tenemos 3 declaraciones que hay que contestar con falso o verdadero. Dice la primera, tengo el derecho de controlar mi propia vida. Yo quisiera que todo lo basáramos en esta declaración de propiedad. Mi propia vida, bueno, si fuera mía, si yo fuera quien la proveyó, quien la dio origen y todo eso, entonces esta sería una declaración que se entendería de una forma. Dado que no es mi propia vida, por lo tanto no puedo contestarla como verdadera. Aquí sería falsa. No tengo derecho a controlar una vida que no es mía, porque me la dieron o me la proveyeron, pero no me pertenece. Independientemente de que tenga fe en Dios o no tenga fe en Dios, esa vida es propiedad de quien la creó. Así que no
no es verdadera, es falsa la respuesta. Ahora fíjense en esta, si rindo el control de mi vida, otra vez la misma, a Cristo, Él me quitará todas mis diversiones. Para empezar, mi vida, vemos que no es tuya y entonces por lo tanto no hay por qué decir yo, yo temo por eso. Y la otra es que cuando entregas la vida a Cristo, las diversiones cambian, por lo tanto no hay por qué preocuparte, vas a seguir disfrutando y siendo feliz, que es una de las cosas que parece ser que se temen. Entonces, la respuesta sería también aquí falsa. La tercera, yo sé cómo manejar mi vida, otra vez mi vida, nadie tiene más derecho de mandarme. Aquí el mandarme me hizo recordar mi estancia de adolescencia. Todavía recuerdo que en casa mi papá establecía una hora de llegada para que yo estuviera allí en casa por la noche especialmente y a mí me hacía refunfuñar porque yo siempre quería una hora más tarde o algo así. Y uno de mis hermanos me dice que cuando yo deje de estar bajo el techo de mis papás, otra cosa podría gobernarme, ¿no? Y, y ahí es donde entraríamos cuando yo dejara de estar bajo mi propia, tuviera mi propia, aquí, mi propia vida, o sea, yo la hubiera originado, yo me hubiera creado a mí misma con vida, entonces yo diría que sí, sería, yo me mando, pero no es así, entonces también esta sería falsa. Así tenemos entonces tres respuestas falsas. Ok, entonces el primer subtema con el que vamos a trabajar es ¿quién es mi dueño? Es una pregunta que se origina, a raíz de estas preguntas se pueden entender, dado que no me pertenezco, mi vida no me pertenece, entonces ¿quién es? ¿A quién le pertenezco en realidad? Y dice aquí, uno de los títulos más usados para referirse a Cristo es Señor. Aunque el mundo de hoy vive en rebeldía contra Dios, un día toda rodilla se doblará ante Cristo y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esta parte ya la había comentado anteriormente en otras lecciones porque es cierto, Dios hizo que gracias a la obediencia que Cristo tuvo de ofrecer su vida en la cruz, entonces el, el plan completo le dio a Cristo la oportunidad o la condición de hacerlo Señor de la vida de todos aquellos seres humanos, independientemente de que crean o no crean en Dios, en su Creador, o en el caso en Jesucristo como la oportunidad de devolverles la vida eterna. Eso es una de las verdades que tenemos y no vamos a poder negarlas. Dios en el momento que Él ya estableció va a mantener a toda la humanidad a la presencia del Señor Jesús y no van a poder evitar doblar su rodilla ante su presencia. Y hablo de todas las personas, incluyéndome a mí, nos va a tener frente a Él y un acto natural será que todos vamos a doblar nuestra rodilla, algunos en reconocimiento de que estamos frente a nuestro Señor y algunos otros en nuestra sorpresa de que aquel que no quisieron, con el que no quisieron tener trato ni acuerdo, les va a sorprender ver que Él es el dueño de todo y el gobernador de todo. Y ahora sí que la motivación o la invitación es que preferentemente doblar la rodilla con reconocimiento que con asombro y sorpresa, ¿no? De que, de que se nos fue la oportunidad de reconocerle. Esa sería entonces, vámonos a Filipenses para verificar o revisar qué es lo que tenemos aquí. Lo que me gusta de este pasaje es el párrafo o el bloque de contenido que lo más o menos yo lo
lo quise iniciar desde el versículo 5. En esta carta a los filipenses el apóstol Pablo está invitando, exhortando a los filipenses a mantenerse en la unidad y de mantenerse en humildad, y pone como ejemplo al Señor Jesús. Dice aquí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Me encanta este pasaje donde nos hace entender que el Señor Jesucristo tuvo que dejar su gloria, tuvo que dejar su condición, y se hizo una persona igual que nosotros. Dice que se llegó a una condición de hombre y se dedicó a ser obediente al plan que Dios había trazado para él. Y este pasaje siempre me ha parecido muy bello por el contenido de que el Señor será reconocido, el Señor Jesús será reconocido como tal, porque este hecho también le va a dar gloria a Dios Padre. Entonces, cuando decimos que pertenecemos al Señor, el hecho de ser Señor nos hace saber que Él es dueño de nosotros. Y tarde o temprano Él va a recibir la gloria y va a recibir ahora sí que nuestra reverencia, nuestra adoración en rodillas, inclinados al suelo, en reverencia y respeto hacia Él. Esta sería la primera cosa que estamos resaltando de este pasaje. En nuestro manual lo que nos está pidiendo es que vayamos, dice: ¿qué significado tiene la expresión Jesucristo es el Señor de mi vida? Señor de mi vida, entonces vamos a entender que Él es como el dueño de mi vida, el dueño de mis actos, el que decide qué cosas hay que hacer y qué cosas hay que obedecer. Entonces esa sería para mí el significado de la expresión. Jesús es el Señor, el dueño, el que manda y al que hay que obedecer. Todas esas características tiene el hecho de ser Señor, ¿no? Y quizá algunas otras que algunos de ustedes puedan encontrar, recordar o identificar. Ok, en la segunda pregunta dice: ¿qué merece tener Cristo? ¿Por qué merece tener Cristo el control sobre mi vida? El primer pasaje con el que vamos a trabajar es Colosenses 1. Vamos a nuestra presentación. Colosenses 1. Nada más tomé un versículo antes, dice el versículo 15 y el versículo 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este pasaje nos respalda lo que veíamos en el manual anterior, donde vimos a Jesús como el Verbo. Él se encontraba en la presencia de Dios cuando fueron creadas todas las cosas. Cuando Dios dio su palabra, Él fue el actor, Él fue el que ejecutor de las órdenes y de las indicaciones que Dios iba dando. Y algo que nos damos cuenta con esta parte de aquí, dice: Él es la imagen del Dios invisible, nos dio a conocer a Dios
Dice que nadie ha conocido a Dios sino aquel que le dio a conocer, que fue Jesucristo. Él nos dio a conocer a Dios, aquello invisible, a través de su presencia entre nosotros. Y cuando nos menciona que Él es el primogénito de toda creación, está hablando de que el primero bueno, Él fue presente, Él estuvo presente dentro de toda la creación. Y el hecho de que sea primogénito no lo hace creación de Dios más que como las primicias de la creación, de la vida del cuerpo glorificado. Esa sería la otra forma de primogénito. El primogénito de que Él es Padre y por lo tanto con Cristo Él viene a ser hijo igual que nosotros y él nos hace parte de la familia de Dios, por lo tanto, Él es el primero de los hijos, pero nosotros somos los siguientes, así que nos ha creado para ser parte de una familia. Por ahí vamos a ir enfocando esta declaración ahí. Dice que por Él fueron hechas todas estas cosas y todas estas fueron hechas para Él. Esta es la parte que nosotros debemos entender. Entonces yo fui una creación y Él mismo me creó desde la fundación, desde la creación de Génesis y fui creado para Él porque el plan que Dios estableció es que yo le iba a pertenecer, yo iba a ser un regalo para Él, como una persona creyente o hasta aquellos que aún no han decidido creer, pero esperamos que sí lleguen a conocer a Jesús de manera personal, y esta sería la situación en la que se van a convertir como algo dado por Dios. De hecho, el Señor Jesucristo así lo dice, que Dios dio a cada persona para que Él las recibiera y les diera vida. Eso lo vimos también en el Evangelio de Juan, que vimos en el manual anterior. Entonces, si somos creados por Él y para Él, entonces Él, el que nos crea, es el dueño en este caso por creación, por derecho de creación somos su propiedad. Por lo tanto, volvamos a nuestro manual y lo que vamos a tener en la primera parte en Colosenses es que pues Él me creó, Él me hizo. Y al hacerme, pues esa es la razón por la que Él me puede controlar. Habíamos pensado, hasta pensáramos en un ejemplo que se pone de el barro y un alfarero. Somos el barro en sus manos y Él nos creó, por lo tanto le pertenecemos por creación, porque Él nos creó. Ok, en 2 Corintios 5:15 vamos a trabajar también en la presentación, vamos a revisar yo lo único que hice fue poner el 17 también de Colosenses 1, 15, 16, 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aún así refuerza, este versículo nos refuerza el concepto de creación. Dice que en Él subsisten todas las cosas. Vamos ahora sí al pasaje. Puse el 18 también. Aquí va. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo que vi que en este pasaje, por eso no lo ubicaba bien hasta la extensión que le había dado, pero lo que me gustaba de incluir estos versículos es que como cabeza, como primogénito es lo que decíamos, de entre los muertos, aquí es donde vuelve a reforzar lo que mencionaba,
el primogénito de entre los muertos, que fue el primero en que, entregando su sangre al morir, nos da la, la vida eterna, y por lo tanto nos permite ser los siguientes después de él solo el primero y nosotros los siguientes después de él para resucitar. Y el hecho de que él tenga la preeminencia quiere decir que él debe tener el primer lugar y más alto lugar de reconocimiento y de respeto. Entonces, este sería ya en el caso, ahora sí, volviendo al pasaje que ya en el segundo texto de segunda a los Corintios 5, nada más incluye el versículo 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, este sería nuestro pasaje. Lo que vamos a hacer es revisar que este texto, bien, lo que entendemos en este pasaje pues es que el Señor Jesús nos controla tiene control sobre nuestra vida, porque nosotros recibimos de Él amor de tal grado o de tal magnitud que al entregar su muerte, también nosotros hacíamos esa reflexión que morimos, entregando nuestra vida también en esa cruz, y lo representamos con el bautismo, al sumergirnos y volver nuevamente a levantarnos. Estamos representando la muerte también, por lo tanto que ese amor nos obliga a darnos cuenta de que morimos también nosotros en el papel en la acción misma, en el acto mismo del Señor Jesús. Dice entonces, y que Él muere y muere por todos, como lo menciona aquí, dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces, al morir nosotros, en el mismo punto en el que el Señor Jesús entregó su vida en la cruz, nuestra muerte es eminente también, y es algo que no la vamos a evitar, al aceptar nosotros que Él pagó nuestra deuda de pecado. Por lo tanto, entonces, nosotros mismos estamos también ofreciendo esa vida de pecado allí, y por lo tanto ya no más, para que los que viven, ahora sí que es la nueva vida, la resurrección. Entonces ya no vivimos para sí. Entonces estamos viviendo para aquel que murió y resucitó por amor, porque le pertenecemos ahora. Una de las, ¿qué se puede decir?, costumbres que los guerreros de ciertas comunidades tenían era que cuando alguien les salvaba la vida, ellos se sujetaban a esa persona como siervos. Y eso me hace ejemplificar este texto, que cuando nosotros recibimos el pago de la muerte del Señor Jesús, que Él muere por nosotros, entonces nosotros nos sentimos como obligados por ese amor, pero no como una obligación de tal forma, sino como un impulso, como una respuesta ante ese acto. Y es algo como natural de nosotros cuando nos damos cuenta de que recibimos ese beneficio de Dios, del Señor Jesús. Ese viene a ser como una respuesta automática, natural,
de responderle que ya no vamos a ser nosotros los que decidamos nuestras acciones y vida y andar diario, sino que Él es el que va ahora a ser el que decide. Y esta historia que les cuento de los que combatían anteriormente o en regiones que se acostumbró esto, cada persona tomaba esa decisión, claro, no era algo que se obligaban, pero cada persona tomaba esta decisión y este es el ejemplo en el que yo más o menos me ubico cuando se dice que ya no vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por cada persona, por ellos, en este caso los que sí hemos decidido creer en Él. En el pasaje entonces, lo que en el manual vamos a entender, que en este pasaje está en el segundo parte del Corintios, está aquí requiriendo que, ¿por qué debe de Él tomar el control de mi vida? Porque Él murió en mi lugar, tomó mi lugar y resucitó dando evidencias del poder que Él tenía y me hizo resucitar a mí también a una vida diferente. Por lo tanto, Él es dueño, porque me compró, a través de su sangre me compró. Entonces, dio el pago que se requería para que yo pudiera pertenecerle. Entonces, ¿a quién pertenece mi vida ahora? Pues a Cristo, que fue el que pagó mi deuda y ahora sí que me rescató de la esclavitud de Satanás, de la muerte que dominaba a él. Entonces esa sería la condición en la que ahora me veo. Ya no pertenezco a la muerte que Satanás eh, como dueño, ya no pertenezco a la muerte que él está bajo su dominio, sino que ahora estoy bajo el dominio, la protección y el amparo de Cristo. Por lo tanto, Él puede controlar mi vida. Ahora, ¿cuál sería mi respuesta? Entendiendo pues que tengo estas características, estos datos que ya me doy cuenta que son evidencias de que Él tiene el derecho de creación, tiene el derecho de compra, porque me compró con su sangre, y tiene el derecho de rescate, porque me rescató de estar en esclavitud. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Dice el número 3. Si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo responderle? Según a los Corintios 5:15. Ese mismo texto es el que estamos trabajando ahorita. Lo vamos a revisarlo en la misma. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Entonces sería la respuesta en nuestro manual, sería que debemos de vivir para agradarle a Él. Vivir para agradarle a Él. Entonces ya no vivir para agradarme a mí, sino vivir para agradarle a Él, a Cristo, que Él es mi dueño. ¿Qué dice en Gálatas? En Gálatas 2:20. Es un texto muy conocido para los que ya tenemos tiempo en el Evangelio de Cristo, en la iglesia cristiana. Este texto es muy, muy conocido. Dice lea Gálatas 2:20, este versículo da un resumen de lo más esencial de la vida cristiana. Explique la siguiente frase: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Vamos a revisar este texto para poder darle ok. Dice porque estoy leyendo el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nada más para verificar que no tenga un texto más ahí. Estamos entonces verificando que si ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, estamos
otra vez viendo lo de la muerte, estamos crucificados con Cristo en el mismo momento de que Él está ahí, por lo tanto, esa persona vieja ya murió. Y si ahora vivo en la carne, bueno, en la carne, la vida en la carne también es algo que se renueva o es una vida nueva y hay que vivirlo bajo la fe del Hijo de Dios. Me regreso para verificar. Y luego vamos entonces a ver qué es lo que nos dice aquí. Bueno, que si ya morimos, entonces el que en realidad está ejerciendo actos como un ser que vive, es Cristo, pues yo ya no existo al morir en mi vida terrenal, en mi vida de pecador, de persona que ama el pecado, ya no existe mi vida como persona que ama el pecado. Ahora quien vive es Cristo. Por ahí se presentaba un ejemplo de que estoy vestido y ya no soy yo, sino estoy vestida de Cristo ahora, o sí, me encuentro vestida de Cristo, por lo tanto, mis actos y mi andar es Cristo en realidad, y yo simplemente estoy siendo como nada más el instrumento o el recipiente para que eso pudiera llevarse a cabo, esa acción de que Él tome mi propio cuerpo y mi propio mm, yo como recipiente, ¿no? Yo solo soy quien contiene a Cristo, pero Cristo es el que está en ejecución y en acción. Esa sería entonces la explicación. Por lo tanto, ya no son mis pensamientos, ya no son mis anhelos, sino son los que Cristo tiene, tiene a través de mí. Esa sería aquí la explicación. Estamos hablando de anhelos, entonces tendríamos sentir diferente, pensamientos diferentes. Ok, vamos avanzando. Dice, estar crucificado con Cristo quiere decir que mi vida vieja murió o quedó atrás. Ahora tengo nueva vida en Cristo, con poder para vencer el pecado. Entonces, si entendemos esta última declaración, estamos con una capacidad diferente porque Él es el que está con nosotros para hacer las cosas que necesitamos en caso de vencer esa vida de pecado con la que dejamos atrás ya y con la que de pronto ya hemos visto en otras lecciones pues que inclusive la pasada que si llegamos a pecar pues ahora sí que es una tendencia que tenemos, pero Cristo nos da una nueva oportunidad de sentir y anhelar diferente. Entonces dice en el siguiente punto, dice, ¿cómo debo vivir esta nueva vida en Cristo? Y la segunda parte de este pasaje dice, con Cristo estoy nuevamente demasiado vivo que y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vamos a hacer efectivo que al depositar nuestra fe en Cristo estamos con un anhelo diferente, una mente diferente, y por lo tanto la fe que hemos depositado en ellos es como la razón de nuestra vida, el camino por el que debemos andar en la fe. Cambia nuestra condición, somos parte de una nueva familia, la familia de Dios. Tenemos un pastor que nos guía, somos sus ovejas, o sea, tenemos bastante por lo cual conducirnos por algo diferente, con una vida diferente, basado en que hemos depositado nuestra fe en Él.
Entonces, la declaración textual dice que en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Cristo. Nuestra nueva forma de vida sería basado en la fe en Cristo. Muy bien, vámonos adelante con la parte de, vamos a revisar la parte de lado derecho y ahí nos hace una pregunta y dice así, venciendo el temor. ¿Le da miedo entregar su vida enteramente a Cristo? Habíamos hablado de que algunas ocasiones solo le damos algunas habitaciones de nuestra vida para que las controle, pero no queremos que controle todo porque creemos que nuestros deleites y nuestros gustos tienen que tener otro control, ¿verdad? No el de él. Y aquí esa es la primera cosa que dice, realmente quiere Dios lo mejor para mi vida porque creemos que nosotros podemos controlarla de mejor manera. Entonces aquí nos van a presentar, dice he aquí algunas razones por las cuales la gente teme entregarse a Cristo. Marque las razones que le afectan a usted. Razones por las que no creemos que sea la mejor opción entregar a Cristo, bueno, o que nos preocupan para entregarla, ¿verdad? Dice, temo que Jesús realmente no entienda mis problemas. Él vive en otro mundo, yo soy el que está enfrentando estas condiciones y estas circunstancias. Lo vemos muy lejos, lo vemos en un contexto diferente quizá y nos hace entender que no, que pudiera esa ser la razón, no lo sé. La segunda dice, temo que Cristo me mandará a hacer algo que no puedo cumplir, como si Él no supiera la capacidad que tengo para llevarlo a cabo. Me quisiera pedir cosas imposibles y pues como no, mejor no le digo que me controle ni me acerco a Él porque le voy a fallar y pues mejor no. Esa pudiera ser otra idea. La otra, temo que Cristo no me dejará casarme con la persona que me hará feliz. Aquí tiene relación con que están personas que no le creen, no le conocen y no le obedecen y no le aman, pero nos gustan físicamente hablando, así que como me gusta, yo prefiero decir no a Cristo y sí a la persona que me gusta porque quiero compartir mi vida con ella y mis sentimientos, emociones o sensaciones son más importantes y prefiero darle oportunidad a esas sensaciones y emociones. O porque Dios no va a poder seleccionar la que a mí me gusta, la persona que a mí me gusta, tan atinadamente como yo lo haría o como a mí me está atrayendo. Esa sería otra razón. Me va a decir que esa persona no, o que debe ser alguien de la iglesia, o que por ahí más o menos puede ser esta declaración. La siguiente dice, temo que Dios me quitará mis amigos y diversiones. El decir que como yo me divierto y con el grupo con el que yo me divierto, cuando yo me quiera entregar a Dios ya no me va a dejar, ¿no? Porque ellos tienen unas actitudes que no le agradan, porque no es algo que sea sano para agradar a Dios realizarlo. Pudiera sentir que quita todo lo que es ser feliz y entonces ya el, el conflicto con este es que se tiene el concepto de que estar en Cristo, estar en Dios, siempre hay no. No esto, no hagas, no, y no, y no, y no. Y de ahí es de donde está el temor, porque yo quiero, yo digo sí, y allá me dicen que siempre que no, entonces no creo que vayamos a estar felices coincidiendo en esto. Pero bueno, esa es una posible respuesta y motivo de temor. Y la otra dice, me temo no poder cumplir, un poco parecida a la más arriba, que dice que si me dice que debo de ser fiel, que debo de comportarme diferente. Aquí el problema es que no estamos basados en el humanismo. Una cosa que tiene el humanismo es que yo puedo, yo puedo, yo puedo, y el humanismo te dice que tú puedes y que tú eres capaz de hacerlo.
Por lo tanto, esto lo basa en tus fuerzas, propias fuerzas. Pero una cosa que tenemos que entender es que no somos nosotros los que tenemos que realizar el cambio, ni nosotros somos los que tenemos la capacidad de hacer el cambio. Vamos a revisar el texto dice, ahora lea Primera de Pedro 5, 6 y 7, dice, a la luz de este pasaje, ¿cree que hay base para sus temores? Vamos a ver si eso nos responde a lo que venimos reflexionando hace un momento. Si de veras está en nuestras fuerzas hacer esa decisión. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Por qué me llamáis? No, nada más, ¿verdad? De hecho, era el versículo 6 y el 7. Aquí nos hizo falta el versículo. A ver, vamos a revisarlo porque se ha de haber pegado por ahí. No, ahí nos hace falta el versículo 7 de Primera de Pedro. Déjenme revisarlo antes de que vayamos a la otra. Primera de Pedro. Estamos en las cartas generales. Primera de Pedro 5, 6 y 7. El 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué importante era este texto, y miren cómo fue a olvidarse. Dice, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En este versículo, si ustedes lo recuerdan, está alentando a los ancianos para que apacienten bien con voluntad la grey o sea, la congregación, los ancianos como pastores, y les dice a los diáconos que deben someterse a los pastores, pero también deben someterse, y luego habla de todos, y también todos, sométanse todos. Y ya hablando a los tres de someterse, o los unos sometidos a los otros, y todos, así dice claramente todos, humillaos, aquí habla del sometimiento, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios es poderosa. Por lo tanto, si la mano de Dios es poderosa, no hay por qué preocuparse, no hay por qué sentirse desprotegidos. Dice, para que Él lo exalte cuando fuere tiempo, y luego el texto que se me pasó, que dice, y humillaos, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, todo aquello que me parezca, que me produce ansiedad, que no soy capaz de poderlo sobrellevar, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, yo diría que no nos preocupemos, porque es un Dios poderoso, porque Él conoce y va a cuidarnos con el pastoreo que se requiere para nuestras vidas. Así que no tengamos temor. Ok, vamos adelante. Este es nuestra siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es una buena manera para saber si Cristo es el Señor de mi vida? Y yo diría que como una evidencia, ¿no? O sea, te está pidiendo que me des como una evidencia de que soy de Cristo, y ahí es la que tiene ahí. Entonces, revisamos, dice, el por qué me llama el Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace, os indicaré a qué es semejante. Este pasaje es de Lucas, uno de los evangelistas, y el antecedente del lugar en donde se encuentran dice que él desciende con sus discípulos, y dice que llegan a un lugar llano, y que mucha gente, una gran multitud de gente se empezó a congregar ahí, y les empezó a hablar con parábolas. Ya recordamos que es una de las maneras y métodos de enseñanza que el Señor usaba para hablarle a las personas, dice, y entre todas las personas
hace este llamado. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, él dice, todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace. Aquí es donde resaltamos esta parte que es la clave. Os indicaré a qué semejanza, y habla de la construcción de las casas en el fundamento que hace la diferencia. Una casa fundada en roca es aquel que oye las palabras y las hace, pero una casa que es fundada sobre arena, algo que no tiene peña fuerte o fundamento fuerte, pues lógico que no va a prosperar esa casa. Entonces él hace esa semejanza de las personas que sí deciden no solo escuchar su palabra, vuelven otra vez a notar como dice, venir a Cristo, oír su palabra, ¿sí? Y responder ante ese conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, hacer las cosas que Él presenta en su palabra es parte de responder con fe, evitar las acciones que no le agradan, pero inicialmente oír la palabra, acercarse a Dios, oír la palabra, es algo que no vamos a poder ver faltante en, como decir, serie de pasos o proceso de nuestro, pues, ¿qué será? De nuestro acercamiento, de nuestro acercarnos y ser parte ya de Cristo, de nuestra nueva vida espiritual. Este es un proceso de, si vamos a venir a Cristo, la palabra está de por medio, hay que estudiarla, hay que conocerla y responder ante ella con aceptar por fe o creer por fe, hacer aquí las cosas que Él indica que deben hacerse. Entonces, como respuesta para nuestro manual, necesitamos hacer las cosas que Él dice, no solamente hablarle Señor, oye Señor, Señor y decirle de palabra las cosas, sino también con hechos. Las acciones son parte de la evidencia, Santiago lo ha dicho mucho y lo hemos estado recalcando cada vez, que si no demuestras con los hechos lo que dices con tus palabras, pues no es una fe efectiva, no es una fe real, genuina, o genuina sería la manera de describirla. Entonces en el punto 7 dice, ¿por qué es tan necesario que rinda mi vida al control de Cristo? Ahora sí que la necesidad de rendir es la decisión de a quién. Aquí es lo que vamos a analizar, porque no hay más que dos opciones. Y una de esas opciones es en la que nos encontramos antes de conocer a Cristo. Y el hecho de que queramos pensar en Él o en bueno, aquí se dan varias opciones. Dice, no puedo servir a dos jefes. Hay que definir si voy a servir a Dios o servir al mundo. No puedo quedarme eh, no puedo quedarme bien con los dos. Lucas 16:13, vamos a revisar el texto. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Algo que encontré en este texto es que también en este pasaje, más adelantito, Lucas describe cómo grandes multitudes iban con él y iban caminando. Entonces voltea con ellos y les dijo, les empieza a enseñar, les empieza a decir, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. En este texto estaban, también ahí dice que se acercaban publicanos y pecadores. Y estando cerca también los fariseos, que eran avaros, ellos se dieron cuenta de que esta condición, pues también les pegaba a ellos, pero ellos se burlaban de él, no le daban crédito como para reflexionar y que entenderle, caerles el 20 de que ellos tenían esa condición. Entonces,
Esta fue una de las enseñanzas, porque dice que se dirigió a sus discípulos también, hacerles saber a sus discípulos, porque aunque la gente estaba allí, esta declaración específica dice que dijo a sus discípulos esta enseñanza dirigida directa a ellas, pero a oídos de los otros, de los fariseos, que no pueden servir a dos señores porque a uno de los dos se le va a fallar. Y una de las cosas aquí es que las riquezas son cuestión del mundo, son bienes y deleites del mundo, por lo tanto, o es Dios o es el mundo. En la lección pasada hablábamos que estar en amistad con el mundo es estar en amistad con Dios, y que el espíritu nuestro está siempre en constante lucha contra aquellos pasiones y deseos que tenemos con el mundo y con nuestros gustos de manera, pues ahora sí que, como decíamos, de nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? En el manual entonces vemos que no puedo quedarme con los dos, necesito definirme bien uno de los dos, porque estar en enemistad con uno me hace tener ahora sí que el desagrado del otro. En el siguiente dice, sin Cristo al timón de mi vida soy esclavo del pecado. Esta parte también ya la habíamos reflexionado, esta sí la recuerdo, donde decíamos pues que en lo de los fariseos, aquí dice Romanos 6:15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Eh, Decimos que somos libres, pero cuando no estamos sujetos a las cosas pecaminosas, estamos sujetos a Satanás. Él es el que nos está gobernando a través del pecado que estamos cometiendo, porque todavía queremos ir a la muerte. Entonces, ¿cómo queremos decir que somos libres si nos estamos sometiendo a esclavitud? Ahí en el caso del pecado, ¿no? Entonces, si yo obedezco eh, las cosas que son del pecado, me hago esclavo del pecado y me hago esclavo de Satanás. Y esa sería la condición. Pero si yo obedezco, entonces yo me haría esclavo de la justicia, pero para bien, para algo positivo. Entonces, esa sería la razón por la que sí necesito decidirme con quién quiero ser decidir a quién quiero de Señor. Si soy esclavo del pecado sería de Satanás, pero si soy esclavo de Cristo, con Cristo al timón, entonces sería para la obediencia, para la justicia, para agradar a Dios. Y aunque esclavo, pero con un fin no de muerte, sino de vida eterna, pasar de muerte a vida. Entonces esa sería la diferencia. Ok, en el siguiente punto dice, un día tendré que presentarme ante el tribunal de Cristo para rendirle cuentas. De esto también ya hemos hablado en otras lecciones, en donde hemos visto que tarde o temprano van a ser abiertos los libros de los hechos que hayamos realizado aquí en la tierra. Y en este pasaje de 2 Corintios, el apóstol Pablo está haciendo una introducción con relación a que Dios tiene preparado para nosotros una habitación celestial, y habla de nuestro cuerpo va a ser renovado, por lo tanto nuestra habitación aún así está asegurada en el cielo. Y si queremos pensar en lo que ahorita nos contiene, como nuestro espíritu nos contiene un cuerpo que nos da la oportunidad de tener vida en este mundo.
pero cuando nosotros nos deshagamos del cuerpo, estaremos como si dejáramos vacío el cuerpo, nuestra alma ya sale de ahí, entonces nos ausentamos del cuerpo, de este cuerpo mortal en este caso, y nos da la oportunidad de estar presentes ahora en el cielo, nos traslada o nos conecta o nos transporta o nos lleva a tener la presencia en el cielo. Entonces, esta reflexión es la que Pablo está haciendo, que si dejamos nuestro cuerpo terrenal, nuestro anhelo es que al dejar este cuerpo terrenal tendremos asegurada una habitación donde poder tener, que nuestro espíritu va a poderse encontrar en resguardarse en una habitación celestial. Y habla de estar presentes en Dios, estar presentes ante el Señor o para el Señor. Por tanto, dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces, entre ese dilema de que todavía no me veo ausente de mi cuerpo y estoy anhelando estar presente al Señor en el momento de que Él ya me llame a su presencia, entre ese lapso de uno al otro, entonces procuremos serle agradables entre tanto. Eso es lo que nos da este texto. Y luego aquí dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es... No, espérenme, este texto ya se me pasó. Se me volvió a quedar un texto más, el versículo 10, que es el importante aquí. Ok, vamos a... Esta es segunda a los Corintios, el capítulo 5, versículo 10. Permítanme, dice ahí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí vamos a entender que porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ahí es donde habíamos hablado esto. Nos vamos a ausentar del cuerpo, nos iremos presentes allá y entre tanto hay que serle agradables porque es necesario que todos nos presentemos ante la presencia de Dios y comparezcamos ante al tribunal de Él y cada uno va a recibir lo que haya hecho, sea mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba en la presencia del cuerpo acá. Esa sería la parte que nos indica. Dice, sea bueno o sea malo. Esto entonces nos hace ver que tenemos una... Vamos a ir al manual. Estamos en una situación en la que nos tendremos que presentar al tribunal de Él y le rendiremos cuentas de todo lo bueno que hayamos hecho. Vamos adelante, dice, ¿quién es el más apto para manejar mi vida? Ahora sí, ya de lo que hemos estudiado, ¿cuál sería nuestra respuesta aquí? Dice, ¿quién desea siempre lo mejor para mi vida? ¿Jesús o yo? Pues yo sé que Jesús, yo le puedo poner aquí Jesús. ¿Quién sabe lo que es mejor para mi vida? Entonces, fíjense las diferencias de la pregunta. Ahorita vamos a ver igual Jesús. Dice, ¿y quién puede hacer lo mejor para mi vida? También Jesús. Pero yo veo aquí la diferencia. Dice, ¿quién desea? ¿Quién sabe? Desea lo mejor para mí, sabe qué es lo mejor para mí y puede hacer lo que es mejor para mí. Me desea algo bueno, sabe lo que es bueno para mí y puede hacer lo que es bueno para mí. Entonces, ¿qué más necesito? ¿Qué más necesito para poderme sentir confiada en que sí me va a dar lo que mejor me conviene? Mejor que a mí, si Él me creó, creen que no conoce lo que realmente me es mejor, lo que realmente me conviene. Entonces esa sería la invitación. Dice en el siguiente, ¿qué debo entregar a Cristo? O sea que
hay una respuesta y en esa respuesta entonces hay que entregar algo de mi voluntad, ¿verdad? De mi decisión de voluntad. Involucrar mi voluntad allí, bueno, ¿qué le debo entregar de voluntad? Y ahí es donde estaba el texto que quería yo manejar hace rato. Y vamos a buscarlo ahora sí. Dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo que me gusta de este texto es que está siempre, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Está hablando de nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que entonces entre tanto que estamos esperando en el cuerpo, ese cuerpo debe tener una presencia santa, debe ser agradable a Dios, todo lo que ofrezca a Él. Y acuérdense lo de lo racional, es algo que siempre me ha gustado resaltar, que debe estar involucrado mi voluntad, mi entendimiento, mi estar de acuerdo, no hacerlo de manera sin el reflexión, sin involucrar mi sentido de reflexión en él, mi conocimiento, mi voluntad, diría yo, para ser más claros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, es decir, en algo que agrade a Él. Acuérdense que el sacrificio era a ofrecerle el pago, ofrecerle el tributo para, para poder compensar o balancear o ofrecerle algo como tributo. Entonces aquí eso sería, yo le ofrezco como tributo el mantener mi vida santa, agradable a Dios. Entonces, así traduciría yo esas palabras. Bien, ¿y cómo le dejamos acá? Estaríamos aquí entonces en la línea le pondríamos el cuerpo, es decir, las acciones que tienen que ver con mi cuerpo. Recuerdan que una de las cosas que tienden a ser parte de la tentación, que son concupiscencias que a mí me apasionan, aparece la fornicación y la fornicación dice que el que cae en ese pecado contra su propio cuerpo peca. Entonces hay pecados que tienen que ver con el cuerpo en sí mismo. Por ejemplo, el adulterio es otro de los que sí aparecen como uno de los actos de uno mismo como pecado. Y la fornicación, el adulterio, y podríamos ir a aquellas listas de textos de la lección pasada donde decía que son parte de las cosas que salen de nuestro propio interior, que quieren como pasiones de nuestro propio interior, pero tienen que ver con el daño de nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver que esa sería la primera respuesta. En el pasaje del capítulo Romanos 12, versículo 2, ahí es el siguiente versículo que tenemos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si ustedes recuerdan, le he estado repitiendo mucho que nuestros pensamientos cambiarían y nuestros anhelos cambiarían. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ya en la nueva vida en Cristo, nuestra vida ya no se conforma a este siglo y nosotros mismos con voluntad podemos transformarnos para fin de que nos renovemos en entendimiento. Y aquí es donde resaltaría otra vez, el entendimiento. Nuestra comprensión de las cosas cambia, por lo tanto, ahora podemos comprobar que sí es cierto que Dios tiene una buena voluntad para con nosotros y eso es agradable a nosotros y es perfecta para nosotros. Esas son las palabras que dice. Pero sí es importante darnos cuenta que esa transformación nada más necesita de la voluntad de nosotros para poder llevar a cabo
entendimiento, porque es una acción que Dios mismo la va a ir ejecutando sin que dependa de nosotros. En realidad, la única condición nuestra es la voluntad de hacerlo. Recordamos que ese 99 depende de Dios, pero a veces el 1% nomás nos corresponde decir sí quiero, decir sí con la voluntad de por medio, ¿no? Entonces esa sería la segunda respuesta a ese texto aquí, donde dice que estemos en el entendimiento, nuestro razonamiento. Después de pronto sí me vino a la palabra que es nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra mente. Esta sería aquí. Ok, si seguimos adelante con el siguiente de Efesios 5, 15 y 16, encontraremos la siguiente. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces aquí habría como entendimiento sobre cómo andéis, andar en el día a día, actuar en el día a día, siendo sabios, hacer algo con diligencia, es decir, preocupados por atendiendo a cómo vivir y haciéndolo, aprovechando bien el tiempo de hacer las cosas, porque los días son malos, las oportunidades de hacer las cosas que sean adecuadas. Entonces, en resumen, estaríamos respondiendo aquí nuestras acciones, nuestro andar día a día. Esto sería lo que le estaríamos ofreciendo a Él, que sea agradable, que sea consciente de que las cosas a nuestro alrededor están sucediendo con cosas malas que nos van a poder estar atacando, pero conscientes de eso, nuestro entendimiento ahí en eso. Ok, entonces aquí es importante que no nos dediquemos a las obras infructuosas de las tinieblas. Eso es otra frase que resalté de este contexto del texto que está aquí, de Efesios, que a veces nos queremos entregar a las obras infructuosas de las tinieblas y estas son las que pues, los tiempos son malos y queremos entregarnos a eso, pero se nos pide que andemos en nuestro andar y nuestras actitudes de acuerdo a agradarle a Él, ¿no? El segundo de los Corintios 9, checamos ese texto, segunda de los Corintios 9. Ok, el 17 dice, por tanto, del pasaje anterior, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces esa sería nuestro andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora sí, ya estamos en el pasaje de 2 de los Corintios 9, 6. Por esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En otra ocasión ya les había dicho que este pasaje estaba en contexto con el aportar alguna cantidad de dinero para las personas que tenían necesidad. En este contexto le llaman a los santos para apoyar a los santos en sus necesidades, es decir, a otros creyentes de otra región. Una de las cosas que recuerdo que en contexto Pablo y Bernabé van a Jerusalén porque algunos visitantes que decían que venían de Jerusalén hacia Antioquía, que eran una congregación de gentiles, no judíos, de gentiles, les decían que tenían que circuncidarse y que tenían que tener esa acción como parte de la salvación y que eran enviados de Jerusalén. Entonces, cuando ellos vuelven acá, les dicen que no que no es cierto, que esa no es la regla o la condición para ser salvos. Y les mandan decir que
simplemente que se abstengan de fornicación, que se abstengan de comer la sangre de un animalito, pues, que es la sangre es la vida. Pero luego que ese es un evento, pero estoy relacionándolo, se me vino también a la mente cuando Pablo y Pedro se encuentran y Pablo le quiere dar después de buen tiempo, de estar en el caminar de ir a ver plantar iglesias. Ahorita no tengo exactas las citas de dónde lo leí, pero creo que fue en Hechos, recién en Hechos, es parte de las lecturas del día de hoy en el calendario, donde menciona que Pablo y Pedro se quedan claros en que cada uno tiene un llamado, que Pedro iba a dedicarse a los judíos y lo llama a los de la circuncisión o a la circuncisión, y Pablo a los gentiles, y les dice que no hay, Pedro le dice que no hay, o le menciona que no hay problema, que cada uno se quede así, y que no hay nada de, como decir, ninguna situación comprometida de los gentiles, más que el acordarse de los que están en necesidad. Esa es la expresión que recuerdo de esa lectura que hice. Quizá más adelante se las traigo ya con exactitud, o si la quisieran ver, eso vendría a ser como Hechos 20, 25, 21. El detalle de lo que les estoy mencionando es que este es el contexto en donde hablan de entregar el apoyo hacia los necesitados, y lo que quiere Pablo es que estén ellos preparados para que si ya habían prometido que iban a dar y luego llegaban aquellos que iban a recoger la ofrenda o el dinero que querían donar o entregar a los santos, a los necesitados, que no se sorprendieran de que al rato se vieran como obligados. Si ya antes lo habían decidido, pues que mejor se prepararan y lo apartaran con tiempo y lo seleccionaran. Entonces, bajo ese reflexionar, el apóstol Pablo da esta enseñanza o este mensaje. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces este texto lo usamos mucho para las ofrendas en nuestra congregación y los diezmos, que en realidad no se aplicaría con esa finalidad de este texto, porque en realidad está hablándose de la ofrenda a los que tienen necesidad en Jerusalén o en otra congregación. Por lo tanto, este mensaje que el apóstol Pablo les está dando es que ellos deben de confiar en que si ofrecen muy poquito de su dinero para la ayuda, esa es una situación que también es como si fuera como invertido, ¿no? Se siembra, por lo tanto lo invertido se va a venir muy poquito también. Y si tú siembras con generosidad, es decir, ofreces bastante o proporcionas bastante, pues lógicamente lo que vas a recibir también como parte de esa como inversión es bastante también, es generosa. Y una cosa que sí es importante es que es importante proponértelo y prepararte para proponértelo para que no lo des como obligado, con la tristeza de que, es que yo no lo quería y que no lo había pensado bien, o porque necesitas, es que necesito quedar bien, por decirlo de alguna forma, sino que Dios ama que nosotros como dadores lo hagamos alegres y con la voluntad otra vez de por medio. Por eso es importante la preparación. Yo sí, como este ejemplo, como testimonio, me es muy difícil dar caridad a alguien. No, no pensando en los de la iglesia, en este caso sí habla de los de una iglesia, porque habla de los santos. Pero si es una persona de los que están en las calles, en las esquinas, a mí me cuesta un poco de trabajo pensar en qué le voy a dar.
Ya sé que ya aparté unas monedas, ya sé que ya aparté una cantidad, pero también tengo problema con cuánto dinero es adecuado. O sea que me cuesta trabajo ser generosa en este caso y me he dado cuenta pues de que no sé ser generosa, si tengo motivación para dar, no estoy convencida o consciente de cuánto es bueno y adecuado, pero pensando desde el punto de vista de ser generosa, es decir, que, que seas suficiente, que no sea escaso. O sea, les había contado de las dos señoritas, señorita, muchachita que vinieron a entregarme de vuelta mis pertenencias y que yo podría ayudarles económicamente según lo que ya me habían insinuado o mencionado y me costó trabajo saber cuánto era la cantidad que se podría considerar generosa para agradecerles. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que no tengo esa capacidad, yo tengo que pedir a Dios que me ayude a entender cómo es esa cantidad, que pueda actuar dando generosamente. Y ¿se acuerdan de mi lista de oración? Pues ahí le pongo, ayúdame a dar generosamente, porque yo no sé cómo es eso. A lo mejor no tengo bien ubicados las diferencias entre una cosa y otra, no tengo mi razonamiento claro en eso, entonces digo, pues Dios, tú guíame y ayúdame a que mi entendimiento quede claro y qué gozo será entonces poder ser un dador alegre sabiendo con voluntad, con generosidad, sabiendo que voy a bendecir a las personas, ¿no? Entonces esa parte de dar con generosidad, esa sería la parte que yo les daría como respuesta aquí a esta, ¿no? Segunda los Corintios 9, 6 y 7, dar con generosidad, pero no se trata de las ofrendas, nada, se trata de las dádivas de amor. Ok, una entrega diaria a Cristo. En Romanos 12:1 nos exhorta a entregar nuestros cuerpos a Cristo. La siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana. Ya hablábamos de una oración que yo tengo que hacer en mi lista de peticiones, pues ahora sí, aquí hay un modelo que podríamos usar. Dice, Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso. Toma mis ojos y lo que veo. Toma mis oídos y lo que oigo. Toma mis labios y lo que hablo. Toma mi corazón y ve mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago. Toma mis pies y a dónde voy. Toma mi cuerpo. Es tu templo. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad. Les recuerdo que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con qué tanto le voy a dejar gobernarme. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con qué tanto le dejo gobernar mi vida al Espíritu de Dios. Entonces mi voluntad, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Cambiar entonces el papel de quién es el que gobierna. Muy bien, vámonos entonces a la parte de arriba, donde estamos en la parte izquierda de nuestro manual para examinarse, dice esta parte de aquí. Dice, hay muchas cosas que no son malas en sí, pero que pueden llegar a tomar el lugar que solo Cristo debe ocupar en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que les decía que me preocupaba mucho el control que tenía ese jueguito? Pues hay cosas que sí nos controlan de manera que no nos podemos zafar de ellas y que al final Cristo debe ser el que esté dirigiendo nuestra vida. Entonces, aquí sería una de las cosas. Dice, marque en la siguiente lista las cosas que están obstaculizando la obra de Cristo en su vida. Entonces, aquí vienen las pertenencias, lo que poseo me es más importante. Las ambiciones, lo que quiero tener, lo que anhelo tener, es que si sigo lo que Cristo dice, no voy a lograr esto, no voy a lograr aquello. Las diversiones, pensando que no he dejado de pensar en lo pasado, en lo que me gustaba. Su carácter, quiere decir que probablemente me enojo muy pronto o me apachurro muy pronto, porque ese sería el enfoque que a mí me daría. O mis amigos, es que mis amigos son lo mejor que me ha pasado en la vida. Bueno, mi trabajo, es que yo disfruto tanto lo que hago que no lo puedo
Los hábitos tienen que ver con las fumar quizá, beber quizá, cosas que se hacen como algo que ya no se puede, o el juego quizá, porque el juego ya habíamos dicho que también puede ser un hábito que no me deja. Mi familia, no, es que mi familia es primero. Me acuerdo de mi amiga de la escuela de música que me dijo, no, es que yo y mi familia, ahorita lo principal es mi familia y pues lamentablemente no tuvo oportunidad de aceptar a Cristo y ya falleció y, y yo sé que no está en la presencia de Dios porque no lo, no lo quiso reconocer ni aceptar en el momento en que se le ofrecía. Y quizá otro obstáculo que así, aquí sea, yo aquí estoy pensando en quizá mi carácter, porque algo que a mí me detiene es esta parte de mi carácter, pero no carácter de enojo, sino carácter como de debilidad, diría yo, o no, como de frustración, o como... Aquí precisamente dice, para pensar qué áreas específicas le falta entregar el control de Cristo, y eso es precisamente lo que le pondría aquí. No sé si tiene que ver con carácter, pero le pondría como decir mi amor propio. ¿Qué pasa con mi amor propio? Cuando me hieren, yo no puedo ya actuar igual con las personas que me hieren o la que me menosprecia, ya me cuesta mucho trabajo mantener una comunicación y relación con esas personas o me ignoran. Aunque tengan que tocar esa parte de amor propio que tengo, me cuesta mucho trabajo reanudar las relaciones, aun cuando se trate de mi propia familia muy cercana, hermanos, papás, pastores o hermanos que se tienen que dedicar a mi pastoreo. Me cuesta mucho trabajo si oyeran algo de mi amor propio, sí, tiene que ver con algo así, me cuesta mucho trabajo. Y sí, una cuestión que me acuerdo que recibí de consejo de uno de los pastores es que eso me frena bastante para poder mantener, ser de mayor bendición en mi trabajo, en el servicio que quiero dar al Señor. Y eso sí me ha quedado como una tarea pues que debo resolver. Y cada día me tengo que enfrentar a ella porque sin darme cuenta a veces me toma el lugar y ya, no me quita esa oportunidad. No me lo puedo quitar como obstáculo, no me lo puedo quitar. Para crecer tenemos la lectura, ya terminamos todo el Evangelio de Juan y estamos ahora iniciando un nuevo libro, en este caso es libro de historia, es el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer del primero al 7, el capítulo 1 al 7, uno por cada día. Y aquí habla ya de la cita bíblica que tenemos. Hemos visto 3 lecciones, con esta serían 4, lo que significa que tenemos... Bueno, antes de esto quiero recordar que tenemos que memorizar todos los libros del Antiguo Testamento, la secuencia de todos los libros del Antiguo Testamento. Así que vamos a empezar con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 4 evangelios. Hechos de los apóstoles, luego las cartas de Pablo, Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito, Filemón. Ahora vienen las cartas que se llaman generales, no las escribió Pablo. De hecho, Hebreos no se sabe si lo escribió Pablo, aunque parece que todo lo que como lo escribe tiene muchas características de Pablo, pero no hay nada que declare que Pablo lo hizo. Por eso se le llaman generales o porque se dirigen tienen un destinatario muy general. Esas son la razón de los generales. Y en este caso a los hebreos, esa sería la carta, y luego el nombre de quienes la escribieron, la escribió Santiago. Entonces, Hebreos, Santiago, y luego sigue primera y segunda de Pedro, y luego Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Les voy a dar una broma que me contaron un día,
con relación a las cartas de Pedro y de Juan. Y dice así: ¿por qué Juan le ganó a llegar al sepulcro a Pedro? Cuando los dos, dice el registro de Lucas, que iban los dos corriendo igualitos, parejitos, pero que de pronto Juan, es decir, el discípulo que el Señor amaba, corrió como con mucho más fuerte y llegó antes al sepulcro, pero no se metió, simplemente se alcanzó a llegar antes y se metió. Y la broma dice que porque Pedro nada más tenía primera y segunda, como si fueran velocidades de auto. Y Juan tenía tercera, primera, segunda y tercera. Entonces metió tercera y al meter tercera le ganó en velocidad y llegó primero al sepulcro. ¿Te imaginan? Así que cuando veamos las cartas, Pablo solo tiene dos. El único que va a tener tres es Juan. Primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. Judas, que es hermano del Señor Jesús, fíjense bien, Judas, hermano del Señor Jesús, y el libro que es profético, Apocalipsis. Ok, ahí va de corrido. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Muy bien, ahora los textos. En la primera semana vimos Efesios 2, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Me falla todavía, creo, por ahí. La segunda lección tenía la cita de Juan 10, 27 y 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Todavía falla. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es Juan 10, 27 y 28. El pasaje de la semana pasada fue Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El texto de hoy es el texto de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada vez más largos. Ok, con Cristo estoy, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificados, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con esto terminamos la lección de hoy y vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Padre bendito, porque podemos conocerte aún más, Padre Santo. Gracias te damos porque estamos reconociéndote como el dueño nuestro por creación, dueño nuestro por redención, por compra, porque tú quisiste darnos la oportunidad de reconciliarnos nuevamente con Dios. Gracias te damos, Señor, porque esto no fue posible si tú no lo hacías, si tú no lo emprendías como iniciativa. Gracias, Padre, por esta bendición. Gracias te damos porque tú eres el Señor de todo lo que nosotros tenemos y poseemos, desde cuerpo, mente, acciones, voluntad. Si nos concedes, Padre, poder hacerte efectivo ese derecho, concede, Señor, que nosotros podamos mantenernos en sumisión ante todo lo que te corresponde, Padre, pertenencias, posesiones, cada respirar nuestro, cada cabello de nuestra cabeza. Queremos ponerlo de veras a tus pies para que seas tú el que tome control de todo. Ayúdanos a poder hacer esto una realidad en nuestras vidas, Padre, porque sabemos que la llenura de tu espíritu tiene que ver con el darle más control o todo el control de nuestra vida. Permítenos tener esa llenura, ese control de tu espíritu en nuestra vida y gozarnos de todo, Padre. Sabemos que tú has puesto en nosotros una mente diferente, un pensamiento diferente, y queremos pedirte que nos ayudes a poder gozarnos en esa nueva criatura que somos gracias a Cristo Jesús y a tu amor, Padre. Te glorificamos, te alabamos por todo lo calculado que pudiste ser para bien de nosotros. Padre, te alabamos, te glorificamos y te reconocemos como el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto que viene de ti, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta pronto.